Gobierno reconoce 14 mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Y una dama pone al desnudo la realidad de los empleados públicos que han sido cancelados en este gobierno, pero no han recibido sus prestaciones. Hoy se celebra en todo el mundo, hace más de 100 años, el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres reciben flores y deseos de que tengan un feliz día. No muchos saben que los orígenes de la conmemoración en realidad no son románticos, sino políticos y sociales. En 1910, un centenar de mujeres representantes de 17 países se reunieron en Dinamarca. Esta conferencia internacional tuvo dos motivos: rendir homenaje a los diferentes movimientos que se levantaban en favor de los derechos de la mujer e impulsar la universalidad del voto femenino. Pero una propuesta también se hizo escuchar en esa reunión: el establecimiento de un día en conmemoración a las mujeres, que en un principio se pensó para el 19 de marzo. A este evento le siguió una noticia trágica, menos de una semana después. Una fábrica de Nueva York se había incendiado con 140 trabajadoras dentro. A partir de esta tragedia, se comenzó a discutir cambios en las leyes laborales norteamericanas, el principal reclamo de los sindicatos de mujeres. Pero, ¿por qué el 8 de marzo? En 1917, más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la Primera Guerra Mundial, y la situación del país era desoladora. Las mujeres salieron a las calles para exigir pan y paz, y se declararon en huelga. Según el calendario juliano que se usó en Rusia por esos años, este acontecimiento tuvo como fecha el 23 de enero. Sin embargo, para el calendario gregoriano que ya se utilizaba en la mayor parte de Occidente, fue un 8 de marzo. Hoy, un 8 de marzo, después de más de 100 años, las mujeres paramos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. De esta manera, nosotros iniciamos nuestro programa porque hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer y vayan no nuestras felicitaciones, sino nuestro reconocimiento para ese ser casi divino, la mujer. Buenas noches, señor de la Cruz. Buenas noches, Miguel, y como tú bien señalas, realmente es un día que no se celebra el día, por lo que como se vio en ese reportaje, el Día Internacional de la Mujer, sino que se conmemora. No se puede celebrar tanta tragedia que marca a la mujer, quien indudablemente es el ser más sublime. Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestro compañero Kelvin de la Cruz, quien nos tiene un boletín del contenido de la emisión estelar de lo que traerá EN Noticias. Buenas noches, Kevin. Gracias, Miguel. Napoleón, feliz inicio de semana. En Puerto Rico, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvieron a 18 inmigrantes indocumentados, 15 de ellos dominicanos, en varias operaciones realizadas en los municipios Isabela y Aguadilla, informó este lunes a través de un comunicado la Agencia Federal Estadounidense. El comunicado destaca que los agentes ayudaron además al Departamento de Policía de Puerto Rico en la incautación de 1.940 kilos de cocaína y el arresto de 2 presuntos contrabandistas cerca de Yabucoa, municipio al este de la isla. Estaremos ampliando esto y mucho más a las 9 de la noche en nuestra emisión estelar de EN Noticias, por aquí, por EN Televisión. Regreso con ustedes nuevamente. Gracias, Kevin. Así que esté atento a las 9 en punto, haga contacto con EN Televisión para que pueda estar al tanto de lo que acontece en el mundo a través de su emisión de noticias. Miguel. Bueno, como decíamos y ustedes veían la introducción del programa, hoy en el Día Internacional de la Mujer, el presidente Luis Abinader reconoció a 14 mujeres dominicanas destacadas en diferentes categorías, a las cuales les entregó reconocimientos y medallas en una ceremonia encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y entre las 14 mujeres que fueron galardonadas en diferentes categorías, está Inés Páez en Cultura, Kenny Dalora en Educación, la Teniente Coronel Marisol Chalas, mujer destacada en el extranjero,
la primera mujer latina y dominicana en pilotar un helicóptero Black Hawk. Ajá. Esos son Sí, de sí, los sí, helicópteros de duros de guerra de Estados Sí. Unidos. Yadira Enríquez en política, Gilma Taveras, labor comunitaria, Vivian Brache, profesional, ciencia y tecnología, Angélica Cruz, deporte, Eira Tatis Mora, empresaria destacada, Evangelina de la Cruz, inclusión e igualdad, Nieves Papaterra, emprendurismo e innovación, Edith Ramírez, salud, Daisy Montero, laboral, Aminta Volques, municipalista, Guillermina Ascensión, un reconocimiento póstumo. Además del tradicional galardón en metálico, este año las homenajeadas recibirán premios como viviendas, pensiones, vehículos, realización de documentales, publicación de libros y viajes de intercambio cultural. Mira, realmente eso es sumamente importante, porque a veces se quedan en medallas y muchas de las mujeres que son reconocidas aquí en República Dominicana, especialmente las atletas, viven en condiciones deplorables. Sí, con muchas carencias, Es el mismo tema de las mujeres que ejercen el periodismo en la República Dominicana, que es la realidad del periodismo en términos general. Las condiciones económicas de los periodistas en términos general no son lo más halagüeño ni es lo que aparenta. Así que, ¿por qué la diversidad en los regalos, en los obsequios? Porque hay gente que tiene necesidad de que no tiene una vivienda, otro quizás no posee un vehículo, y algunos sí tienen esas condiciones materiales y quizás o no están en disposición o no tienen recursos para poner en el celuloide lo que ha sido su gran labor. Proyectos, sí. Por eso te habla de documentales para conocer la historia de esas mujeres formidables. Y mientras se reconocía a estas mujeres en este acto del gobierno de la República Dominicana, otro grupo de mujeres acudieron a protestar en las inmediaciones del Congreso Nacional. Entre muchas demandas, una de estas demandas, la inclusión de las 3 causales que permitan el aborto en el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Esta parte de la protesta de algunos movimientos políticos como el PCT, las mujeres del Partido Comunista del Trabajo y otras mujeres transportistas también, que estuvieron ahí protestando. Vamos a ver si tenemos alguna de... Sí, vamos a escuchar el audio, señor director. Reivindicando a todas las miles de mujeres trabajadoras que desde el 1908 salieron a la calle a reclamar un horario de trabajo de 8 horas. Las protestas. Bueno, ahí estaba parte de las manifestaciones, algunas manifestantes muy pintorescas en la protesta, ¿sabía? Sí, eso es parte de la diversidad de ellos. Realmente es un derecho que le consagra la Constitución a manifestarse, a estar de acuerdo o no con el aborto. También el derecho que tienen o tenemos otros de entender de que esa no es la vía, de que eso se trata de, si se quiere, una campaña, si se quiere un programa de organismos internacionales que buscan imponer cosas que están muy lejos de la cultura y la realidad de República Dominicana. Eso generalmente genera seria controversia. Esa situación ha llevado a que República Dominicana no pueda tener un código penal adecuado para estos tiempos, aunque tiene años enchivado en el Congreso, porque se quería imponer las 3 causales en la aprobación del propio Código Penal. Entonces ahora lo que se trata es de que sacarlo del código y vamos a seguir debatiendo sobre el tema. Para aprobar el código, porque no es justo, en sentido general, que nosotros sigamos perdiéndonos la oportunidad de tener un código actualizado que tenga infracciones y penas para muchos delitos que no son sancionables o las penas son muy benignas. Entonces, el tema es que en el Congreso, y ya lo manifestó la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, del PRM, en la comisión del Senado y la comisión bipartita que ha estado discutiendo esto, han originado especie de un tranque, porque lo que quieren negociar es que se consiga la aprobación de la ley especial
con las 3 causales del aborto que se apruebe fuera del Código Penal. Entonces, pero que se apruebe primero. Es correcto. Entonces esto está trancando las discusiones, aunque ya algunos legisladores, algunos que lo hemos tenido aquí en este programa, han dicho que existe el consenso y el voto mayoritario en la Cámara de Diputados para la aprobación del Código Penal sin las 3 causales. E incluso vi, me parece, un comentario, si no mal no recuerdo, de Pelegrín Castillo, con el cual estoy muy de acuerdo, que creo que ahora para la aprobación del Código, excluyendo el tema del debate ese sobre el aborto, debe retomarse la discusión o las vistas públicas, porque ese código es del 2013, es decir, estamos hablando que ese código tiene ya, el que nosotros hablamos que sería un código moderno para estos tiempos, tiene 7 años de añejo. Entonces, en ese momento cuando se hizo, sí, porque ahí estaba surgiendo el tema del sicariato, por ejemplo, ahora que el gobierno está hablando de desarmar a la población, cabría bien poner una penalidad severa al porte ilegal de armas y también una condición más severa a aquellos que en un homicidio haya sido a través de una arma de fuego. ¿Tú entiendes? El hecho de que te agarren preso solamente con una pistola ilegal, te echen 5 años. Por ejemplo, te establezcan 5 años preso. Entonces, creo que bueno, también el código debe ahora someterse a un poquito de debate para alcanzar esos 7 años que se perdieron. Ajá. Y el tema está también en el cúmulo de penas. Vamos a escuchar a la senadora del distrito, Farideh Raful, que acudió a dar su apoyo a las mujeres que fueron a manifestarse frente al Congreso. Y como ustedes saben, Farideh apoya el aborto, las 3 causales del aborto en el Código Penal. Escuchemos a la senadora Farideh Raful. Justamente las causales, ¿qué garantía tienen las mujeres un día como hoy de que se va a aprobar ese proyecto aquí en el Congreso? Yo creo que tenemos que seguir luchando para que se convierta en una realidad. Este tema se ha manejado como un tema tabú. Ayer tuvimos una manifestación hermosísima aquí frente a la explanada del Congreso. Hoy también esta manifestación de mujeres trabajadoras luchando, como siempre, por los derechos de igualdad y reconocimiento de derechos reproductivos y sexuales de cada una de nosotras. Es una lucha donde no podemos bajar la guardia. Es un tema tabú, es un tema de rompimiento de una construcción cultural donde se manipulan informaciones en detrimento de nuestros derechos que nosotros no podemos permitir. Ahora mismo estamos en una situación donde el Código Penal está siendo aún revisado en la Cámara de Diputados, no ha subido al Senado de la República, se ha planteado alternativas de leyes especiales con las que no estamos de acuerdo, porque siempre el bajadero ha sido tratar de decir que van a legislar a través de una ley especial el tema de las 3 causales, pero manteniendo la penalidad de cualquier tipo de interrupción de gestación en el Código Penal. Bueno, esa es la posición de Farideh Raful, que en parte no es la posición de todos los legisladores del PRM. Entonces, esto tiene mucha discusión porque para nadie es un secreto que República Dominicana es uno de los pocos países que ha mantenido penalizado el aborto en su legislación y en su constitución. El principal derecho de todo ser humano consagrado en nuestra constitución y en los derechos universales del hombre es el derecho a la vida. Principal derecho. Entonces, lo que algunos sectores interpretan es que cuando usted aprueba algo que legisle a favor del aborto, está legislando una ley con derecho que le da a la mujer para matar al no nacido, a una criatura inocente e indefensa que no puede defenderse. Sí, porque el principal argumento de lo que defienden el aborto es que es un derecho de la mujer, pero y el derecho del niño. Correcto, que es otra vida, que es otra vida. Que no puede defenderse y que no habla. Y nuestra constitución establece que la concepción, y es un principio científico. Desde la concepción. Ajá, la vida comienza desde la concepción. Exacto. Ahí comienza la vida. Entonces, ahí viene el otro tema. Si se aprueba esas 3 causales, habría que someter una modificación a la Constitución de la República. Se declararía inconstitucional ese proyecto. Eso es lo que te digo. Sí. Entonces, ahí, eso que ella dice de que, bueno, que es la construcción de una cultura, puede ser verdad, pero también es la construcción de otra cultura que quiere imponerme que yo aborte creyendo eso. Correcto. Mi experiencia o lo que yo he visto, pocas veces, no hay 10 casos en la República Dominicana en que ellos citen que se produjo una muerte por una decisión equivocada de un médico.
Es decir, cuando el médico está, bueno, está en peligro, el médico ahí se toma una decisión. Y así ha sido siempre. O sea, y porque es una decisión médica. En términos de práctica. Es una decisión médica. Por ejemplo, cuando está en peligro de que la vida de la madre, el médico decide. Claro. La madre con el no la viabilidad de cada uno. La viabilidad que existe. Es un tema ya científico, médico. No hay que legislar para eso. Pues la práctica médica. Digo, si quiere, lo otro, cuando hay malformación del feto. ¿Tú sabes cuántos análisis médicos y digámoslo así, conclusiones médicas sobre enfermedades y sobre feto equivocadas se han dado? ¿Tú sabes cuántas criaturas que médicos han dicho no es inviable, va a salir tal cosa, yo te recomiendo abortar, y sin embargo esas personas en la vida, hoy en vida, yo conozco muchos casos, y de figuras públicas incluso, son personas buenas, excelentes en la sociedad, que han aportado a la sociedad, incluso fenómenos de la sociedad a lo largo de la historia. Entonces te das cuenta que no simplemente porque es una opinión médica, la madre. Exacto, la madre, ¿ves? Ellos piden un respeto por una decisión. Entonces, ¿quién toma la decisión? Porque le dice, mira, yo no quiero nacer, yo tengo problemas y yo no quiero existir. Ya, déjalo que salga y el fruto va a estar ahí. Con esto, lo que hay que hacer es para aprobar, es algo que está pendiente, que es la ley de referéndum. Si hubiera, ese es un tema. Claro, para tú llevarlo a un referéndum nacional, ok, claro. No es lo que ellos quieran, vamos a poner que dice la mayoría de los dominicanos si están de acuerdo o no, un sí o no. Usted quiere que la ley del aborto sea aprobada o sea rechazada, sí o no, y ya, ¿tú entiendes? Claro, y es así. Ahí es el tema de la democracia, pero también eso corresponde a una agenda internacional. Esa no es la cultura. Que es una agenda de cultura de muerte, claro. Vamos a decirlo así, de cultura de muerte. Porque cuando usted analiza todas las agendas de esos grupos, de esas ONG y de quienes patrocinan a esas ONG en el país con esos dineros de fondos internacionales para montar ciertas protestas que se ven tan vistosas y muy bonitas, ¿verdad? Eso no es gratis. No, eso no es gratis. Hay gente que vive de eso. O sea, si no es gratis, vamos a estar claros primero en eso. Entonces te patrocinan primero el libertinaje sexual, para que nuestros adolescentes comiencen una vida sexual antes de tiempo. Entonces, para evitar que nuestras adolescentes salgan embarazadas, le vamos a proporcionar condones, preservativos. Te das dando cuenta que es una industria millonaria también. Ahora, viene otro problema. Como ya hemos empujado a nuestros adolescentes a una práctica sexual fuera de tiempo, ahora, cuando nos salen embarazadas, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a aplicar el aborto. ¿Por qué? Porque esa adolescente no puede tener, en este caso de adolescente, ¿verdad? Porque esta adolescente no puede tener un niño. Sí, son dos muchachos, como dicen. Entonces viene esa cultura de la muerte, que todo se mueve, gira en torno a esto, sumamente millonario. Entonces, los que abogamos a favor de la vida y del respeto al derecho de la mujer a vivir plenamente, a no ser maltratada, a no ser violentada, a que se le reconozcan sus aportes, su valor como ser creado por Dios, igual, semejanza a Dios y al hombre. Entonces defendemos la vida y siempre la vamos a defender, aunque en el mundo se haya instaurado una cultura de muerte a través de lo que conocemos como el aborto. Lo peor de eso, Miguel, es que, por ejemplo, mucha de esa gente que nos está viendo ahora, cuando viene a Ciudad, tú dices, mira, esos tipos están atrasados, porque el tema es ese. Ellos te descalifican porque dicen que tú no eres, ahora le llaman open mind, así que mente abierta. Sí. Entonces, fíjate que a uno de esos tú le dices, y todo eso es falso. Ninguno de esos, cuando tienen su hija de 13 años, le dicen, dale, vamos arriba. Claro. ¿Tú entiendes? Claro. Y el otro aspecto es que ellos te satanizan. Por ejemplo, cuando te hablan de tabú, te dicen, no, porque la iglesia se oponen. No es verdad. Es que no es un tema religioso. No, pero lo que estoy diciendo, y los colegios religiosos, yo te digo, los míos estudiaron en un colegio religioso, yo estudié en un colegio de monjas. Es decir, eso no es verdad. A ti te dan educación sexual y te dicen que tú es así, y los órganos reproductivos, todo lo que todo el mundo sabe. Lo que pasa es que la educación sexual que quieren imponer no es otra educación sexual, ¿ves? Porque es una educación sexual, la open mind, de una nueva cultura, que esa nueva cultura va en contra de la propia naturaleza. Porque ahí es donde está el tema. Pero como eso es lo adelanto, es la idea es la idea del progresismo, ¿verdad? De la nueva mentalidad, de la nueva moralidad, del hombre postmoderno,
Entonces lo que te está planteando es de que vamos a cambiar todo. Y como hay mentes perversas, que esa ha sido su práctica de antaño, entonces quieren imponérsela a la mayoría de la sociedad. Pero ahí es que está lo peor. Entonces, lo que ellos te critican a ti de la intolerancia. Esos son los grupos más intolerantes que hay. Ellos no respetan. Ahora deben estarnos acabando por ahí. Exacto, que tú disientas de su enfoque. Exactamente, exactamente. Es decir, lo que ellos te cuestionan de los otros son intolerantes en los extremos. Y como homenaje también al Día de la Mujer, una dama hoy hizo un ejercicio de presión y apareció desnuda, desnuda, literalmente. Mírala ahí. Mírala ahí. ¿Sabe que eso lo apoyan los grupos de feministas a nivel internacional que han hecho protestas Sí, en Europa, España, en Estados Unidos? Pero ahí hay un tema. Esa señora, que no voy a dar el nombre porque no hay por qué darlo, es empleada del Ministerio de Obras Públicas. Ex empleada. La cancelaron. Fue cancelada. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que a ella se le está violando su derecho. Si se le canceló al principio de gobierno, el gobierno tiene 6 meses, la ley del MAT, que nunca he entendido eso, ¿por qué si en el sector privado a ti te dan 10 días laborables para entregarte tus prestaciones, en el gobierno, que se supone que debe ser más ágil, te dan 3 meses? Porque el, Si gobierno, Estado, porque el gobierno es el principal violador de la ley. Entonces, pero está bien, en materia laboral. Vamos a decir que esa es su ley, ¿verdad? Entonces ya vamos a reírnos por el MAT. Pero si son 3 meses y el gobierno tiene 6, a esa señora hace 3 meses que debieron haberle dado su dinerito. Claro. Y no es a ella. A todo el que ha sido suspendido en sus funciones, de acuerdo a la decisión de la nueva administración, de los nuevos ministros, es un derecho que tiene la gente si usted trabaja o no con alguien. Eso no es obligado. Pero también es un derecho de los trabajadores de recibir lo que le toca. Y eso no solamente está pasando en obra pública, esa señora de seguro tiene que haber ido 200 veces a obra pública para que le entregan eso, hasta llevarla, empujarla a esa situación, y la quieren descalificar con la sobriedad del pensamiento. De que, bueno, si ella hizo eso es porque no está bien. No, ella está bien. Lo que está es necesitada. Y yo pienso que el propio presidente debe instruir a las instituciones del que no tenga dinero para pagar el derecho adquirido de un trabajador, sencillamente aguanten hasta que lo tengan y procedan entonces a suspenderlo. Sé que hay mucha presión política de los grupos del PRM que quieren un puesto en el trabajo porque la administración pública apenas tiene 600,000 empleados, 700,000 como mucho, y la gente del PRM que entiende que se ganó su derecho a tener una posición en el Estado, tienen legítimo derecho a eso. Lo que no tiene derecho ningún funcionario es a cancelar a una gente y no darle sus prestaciones. Entonces, ese caso, lo que hay que llevarlo a la realidad. Eso existe donde quiera. Y te digo más, por ejemplo, Miguel, hay una resolución, la resolución 06020 del MAT, del Ministerio de Administración Pública, que prohíbe la cancelación durante la pandemia y el estado de emergencia. Primero, estamos en pandemia. Segundo, sigue el estado de emergencia. Así es. Ahora viene la pregunta, que es la que yo le hago al MAT, que quizás los compañeros del MAT pueden emitir una nota mañana diciendo que se emitió una resolución dejando sin efecto eso. Si la gente ha sido cancelada, existiendo esa resolución, entonces le están violando otro derecho. Porque la entidad que rige el tema laboral en el sector público es el Ministerio de Administración Pública. Y si existe la resolución 060 del 20, que prohíbe que se cancele durante la pandemia, se está violando, exceptuando que hayan emitido una resolución calladita y la tengan ahí. ¿Tú entiendes? Si hay una derogando esa, deben darla a conocer para que se sepa que no se le están violando Pero ya yo le decía, los derechos. Ya yo le decía que el Estado es el principal violador de los derechos laborales. En materia laboral es el principal violador. Yo nuestro amigo de migración, que pienso que es una persona que está haciendo un buen trabajo, se le fue el gatillo, diciendo que bueno, que va a tener problemas con migración la gente que contrate a los
nacionales extranjeros ilegales, para no decirlo haitianos. ¿Me puedo reír? ¿Me puedo reír? No, pero él lo dijo esta semana, si usted quiere búsquelo por Sí, ahí. pero y parece lo un trae chiste. mañana. No, Pero lo parece dijo. un chiste. Entonces, el primero que viola es el propio Estado. Claro. Usted vaya a cualquier obra, pero no de ahora, a cualquier obra que esté construyendo el gobierno. Desde siempre. Y Pero- usted verá que el 90% de los obreros son ciudadanos haitianos. Pero usted recuerda Y el de eso, escándalo. lo más seguro, el 80% no tiene un papelito. Usted recuerda el escándalo con la renovación que se hizo a las murallas del altar de la patria. Sí. Todos sí, eran sí. obreros haitianos los que están Pero trabajando ahí. claro. Entonces, Pero es que eso no se puede ver así, porque es que es una necesidad. No es una necesidad. Si tú te vas al campo, los que somos del campo, cuando tú te vas para la línea, tú vas y los que trabajan son ciudadanos haitianos. es Los así. que vigilan los apartamentos de la clase media, de los popis y los blanquitos, son haitianos. Sí, así es. Los que trabajan en la construcción haitianos, entonces no me vengan a mí con eso. Y te digo, está bien, ese es el sector privado. Suponte que tú te arriesgas. Pero no puede ser que un contratista del propio gobierno lo que contrata es mano de obra ilegal. Sí, lo que pasa es que el gobierno entonces se defiende, entre comillas, y dice que eso no es el gobierno, sino que son contratistas, empresas privadas. Sí, pero el gobierno lo primero tiene que decirte, así como te ponen en compra, que usted no puede aumentar más de un 25%, te pueden decir que usted no puede contratar, pero que no es ellos que lo dicen. La ley dice que solamente tú puedes usar el 20% de la mano de obra, no ilegal, oye el dato que es peor, extranjera. Es decir, tú estás construyendo un edificio, hay 100 empleados o 100 obreros, ¿verdad? Solamente extranjeros, con papeles y sin papeles, son 80. El resto son ciudadanos compatriotas tuyos. Sí, así es. Vamos a la pausa, ya regresamos en primer plano. Continuamos en primer plano, vamos a hacer contacto ahora con nuestra gente de prensa EN Noticias para ver qué nos están preparando para la emisión estelar esta noche a las 9. Hacemos contacto nuevamente con Kevin de la Cruz. Así es, gracias Miguel y Napoleón. Estamos trabajando para nuestra emisión estelar de EN Noticias a las 9 de esta noche. Vamos a compartir con ustedes este breve adelanto. Residentes en el Evaristo Morales, en Sánchez Quisqueya, Los Prados y otros sectores aledaños donde las autoridades municipales cambiaron el sentido de varias calles, dicen que la medida contribuye con la mejoría del tránsito. En Puerto Rico, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvieron a 18 inmigrantes indocumentados, 15 de ellos dominicanos, en varias operaciones realizadas en los municipios Isabela y Aguadilla, informó este lunes a través de un comunicado la Agencia Federal Estadounidense. En otra información, el Centro de Operaciones de Emergencias COE puso en alerta verde debido a una vacuada ubicada sobre el territorio dominicano. Las provincias Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Santiago, La Vega y Monseñor Noel. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las integrantes del movimiento de mujeres trabajadoras reclamaron la inclusión de las 3 causales del aborto en el Código Penal dominicano. Tendremos los detalles ampliados de esto y mucho más a las 9 de esta noche, por aquí, por EN Televisión, en nuestra emisión estelar de EN Noticias. Regreso con ustedes a En Primer Plano. Gracias, Kevin. Nos vemos esta noche a las 9 en la emisión estelar de EN Noticias. Bueno, el proceso de vacunación en la República Dominicana continúa a muy buen ritmo. Ya sobrepasamos las 400,000 personas vacunadas y vamos muy bien. Estamos entre los primeros países de Latinoamérica en porcentaje de vacunados. Y eso habla muy bien del proceso de vacunación, Vacuna TRD, que ha estado llevando a cabo el gobierno dominicano, la República Dominicana en sentido general. Para este mes, 15 y 25, se esperan la llegada al país de 2 billones de nuevas dosis de vacunas desde China
y eso también es muy importante. La gente ha estado acudiendo a llevar a sus personas mayores, sus abuelos, sus padres, y ha sido muy bien acogida la decisión de las autoridades, que ya se estaba aplicando en algunos lugares, de que las personas que acompañen a un envejeciente a vacunar, pues también aprovechen y le apliquen la vacuna. Mucha gente ha decidido que no, siendo consciente para esperar cuando le toque a su grupo y no quitarle así la vacuna a una persona mayor de edad que necesite ser vacunado. Este fin de semana, la vicepresidenta de la República y el presidente Luis Abinader estuvieron visitando algunos centros de vacunación y vamos a escuchar las declaraciones del presidente Abinader en uno de estos centros. Hay que ponérsela, hay que, si no da ningún síntoma. Nos estamos colocando en el número 2 en Latinoamérica, después de Chile, en términos de vacunados. Y la semana que viene vamos a dar otro salto estamos cumpliendo exactamente el pronóstico como que teníamos. Bueno, ahí estaban las declaraciones del presidente Luis Abinader. Mientras tanto, el ministro de Salud Pública, que también ha estado muy activo, el doctor Daniel Rivera, le hace un llamado a la población que no se dejen engañar ni estafar, porque hay denuncias de que algunos asaltantes y ladrones están visitando casas con el fin disque de vacunar, y después que están ahí, andan vestidos con estetoscopio, papeles de vacunación, de salud pública, y parecen doctores. Y cuando se meten en la casa le dicen, esto es un asalto, o este es un atraco. Entonces usted cuídese, ¿verdad? Porque es mejor prevenir que lamentar. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de Salud Pública al respecto. Adelante, señor director. Tiene que ir como uno de la Defensa Civil o de la Cruz Roja, un militar, un médico de la DPS, son los que van a ir a tu casa y tú tienes que inscribirte primero. El que va y te quiera vender eso, no lo acepte, que eso está adulterado, eso no es vacuna. Bueno, ahí estaba el ministro de Salud, pero mira, hay que reconocer, Miguel, como tú bien señalas, que el proceso ha mejorado. Lo que hablábamos en principio, quizás en las primeras horas de la mañana se reúne mucho mayor cantidad de gente. Tú sabes, la gente a las 8, 9, tú ves una gran cantidad. Las personas mayores van temprano. Pero después de las 11, la gente se vacuna. Por ejemplo, hubo una señora ahí que se vacunó. Ajá. Y yo fui con ella, pero sí. Al final, que mi mamá, es decir, yo te dije, se llevó, fue rápido, ahí, como tú bien señalas, bueno, esa jovencita es la doña, esa muchachita de 87. Ajá. Sí, 87 dije, tiene la doña. Sí, yo le dije, Rolando, dime, háblame bien claro, porque la china me dice, no, yo estoy nítida. Entonces, ahí me dijeron... Yo quiero pedirle al señor director que si le llegó a Víctor, ir a ver a Carlitos, para que vea a otra señorita que también fue a vacunarse y aprovechó para vacunarse, ¿verdad? Y mostrar su... Entonces, lo que te decía, ahí entonces me dijeron, mira, que el que quiera, los acompañantes pueden vacunarse. Yo no entré en esa porque yo prefiero esperar realmente que le llegue el turno a uno. Mire, ¿usted ve esa jovencita que está ahí? Sí. Esa tiene 94 años. Esa es mi mamá. Sí, la doña, sí. Esa es mi mamá. Ahí esa se vacunó. Con su certificado. Ahí está con su certificado, orgullosamente mostrando su certificado. Muy bien, el proceso de vacunación va a buen ritmo. Y lo que te digo, a medida que pasen los días, lógicamente será mucho más ágil. El único inconveniente es bien temprano, pero al final se divide. En muchos sitios sí están funcionando las citas, a veces no devuelven la llamada, pero si a usted le pusieron su cita, usted va. Y confirme, ¿verdad? Claro. Mire, vamos a cambiar de tema porque el PLD parece que se cogió un chin de brisa, de aire. Fin de semana estaba muy florido, sí, muy contento los PLDistas. Bueno, ahí no hubo sorpresa, es decir, Danilo fue ratificado a unanimidad como presidente del partido. Nosotros aquí habíamos pronosticado que Charlie Mariotti iba a ser escogido y ponderamos que es una persona realmente ideal para la coyuntura que debe enfrentar el Partido de la Liberación Dominicana. Primero, es una persona con vasta experiencia política,
Segundo, es una persona con un nivel de credibilidad alto en los medios de comunicación. Tercero, es una persona que sabe comunicar y es una persona preparada para el debate. Así que me parece realmente muy buena decisión. Y de ñapa, si usted quiere, Miguel, es con pueblano mío, bueno, mi amigo. No, una muy buena elección. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Danilo Medina, quien fue escogido presidente del PLD por aclamación, y también lo que dijo Charlie Mariotti, nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que ahí se le inyecta como un poco de nueva sangre y nueva fuerza al PLD. Adelante, señor director. Alternativa que no sea asumir la responsabilidad que la historia pone en mis manos. Cuenten conmigo, compañeras y compañeros, para fortalecer el Partido de la Liberación Dominicana y para que podamos conducirlo a próximas victorias electorales. Aquí se reconocerá el aporte del PLD en la construcción de una nueva República Dominicana. Una República Dominicana más justa, menos desigual, con menos pobreza, con menos desempleo, con menos analfabetismo, con mejores infraestructuras, con mejores hospitales, con más aulas, con más seguridad social, con más ingresos para las personas. El PLD transformó en su ejercicio del poder a la República Dominicana para bien, y yo sé que mucha gente espera el retorno del PLD para retomar la obra que iniciamos en 1996. Muchas gracias. En mi casa, viendo un PLD amenazado, con gente dispuesta a acercarnos, a destruirnos, en muchísimos frentes, tirándonos desde muchos frentes. Porque yo le agradezco al PLD el que me hiciera 14 años senador. Yo le debo al Partido de la Liberación Dominicana, le debo al PLD, el hacer PLD en favor de este país continuará y vivirá por siempre. El secretario general de este tiempo, la Secretaría General de este tiempo, debe ser una secretaría enérgica, valiente, que sea capaz de resistir, pero también de investir, que sea prudente, que sea sensata y que junto con el comité político, junto con el comité central y cada uno de nuestros dirigentes, abracemos causas ciudadanas, causas nacionales. Les digo una cosa, compañeros y compañeras, patria, partido y muerte, venceremos, venceremos. Bueno, ahí estaba, ese era Charlie. Realmente creo eso, si el secretario general del PLD debe ser una persona con condiciones especiales, porque la situación que va a enfrentar el Partido de la Liberación Dominicana no es fácil. Y es una situación realmente lógica. Así que felicidades a todos los que entraron, tú sabes. Se pasó de 35 a 45 los miembros del comité político. Así que bienvenido, hay un paquete de gente nueva, sangre nueva. Ahí están los integrantes, 16 de ellos son caras nuevas. Así es. En el PLD. Sí. Puede poner la otra imagen, señor director. Son los integrantes del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, repiten casi todos los viejos, sí, y hay 16 nuevos integrantes. Hay algunos que decidieron no inscribirse, no correr, otros que no recibieron el voto, y entre los 5 más votados hubo 3 o 4 que son relativamente nuevos. Así que felicidades a los miembros del comité político del PLD. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Marino del CEVIF está con nosotros como cada lunes. Ya volvemos. Ya regresamos.
Bueno, llega el tiempo del doctor Marino del Cevis, como cada lunes, y abrimos esta cátedra jurídica en Primer Plano. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Machuque ahí. Sí, señor, eso es lo Mire, que nos queda y esperar la vacuna. Mire, yo voy a hacer... Me alegró mucho ver a vuestras madres. Sí. Tiene un gran privilegio porque yo perdí la mía. Hubiera estado en esa misma diligencia. Sí, Me sentí sí. con ustedes sumamente regocijado. Qué Espero que todos bueno. los hijos hagan lo que ustedes hicieron. Así vi al presidente Fernández también llevar a su mamá. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos, porque ellas nos llevaron a nosotros cuando éramos niños. Cuando éramos niños, nos llevaban. Ahora nos toca a nosotros llevar. Y lo que llorábamos. Sí, hermano. Hasta fiebre nos Qué dio. grito, compadre. Doctor. Cuéntame. Mire, yo voy a ser vocero de alguna gente, de nuestros televidentes, y me voy a hacer un harakiri. ¿Qué pasó? Que le estamos quitando mucho tiempo a usted en el programa. Sí, nos dijeron. Sesión. Como ustedes digan. Sí. No, yo estoy haciendo mea culpa Sí, y estoy sí, cumpliendo con algunos televidentes que nos han internado ya la queja. Sí, la gente quiere más tiempo. Y bueno, pues hay que darle media hora, medio programa para el solo. Sí, pero... Bájale algo. Porque nosotros somos aquí honestos y francos. Entonces no vamos a... Le agradezco a la teleaudiencia Mire, esa gran diferencia. ¿Qué le parece a usted la decisión de un juez de la Suprema Corte de Justicia de Brasil de eliminar todos los cargos y condenas al expresidente brasileño Lula da Silva? Increíble que ahora todo esté dando la vuelta y jurídicamente, mire cómo queda el panorama. Bueno, eso se trata de una justicia que es imparcial y que se demostró que el juez Moro tenía cierta parcialidad. Y yo creo, lo que dijo un día, creo que fue Napoleón, y tú también lo dijiste en este programa hace unos años, que el juicio a Lula fue un juicio de cambio de gobierno. Fue un juicio que, decía Napoleón, y quiero recordárselo, fue un juicio de los que de una u otra manera se vertebraron en el Oriente Lejano y Medio cuando se hizo la Primavera Árabe. Sí, sí. Entonces, en Brasil derrotaron al gobierno y al partido que tenía tantos años en el poder y buscaron ese mecanismo, e incluso el vicepresidente que se prestó para ello también terminó atrapado con la misma situación. ¿Por qué? Porque hubo una vorágine. También pasó en Perú, donde la situación fue peor, como tú una vez analizabas. El presidente Alan García se suicidó ante la vergüenza, pero sobre todo el saber que se trataba de un plan político, de un tipo de primavera árabe, pero una primavera, creo que tú dijiste fue un invierno latinoamericano. Me recuerdo que fue así que lo dijiste. Entonces, esta decisión es importante que sepamos, según estuve leyendo en la prensa brasileña y la traducción, los abogados de Lula pidieron un habeas corpus y la respuesta del juez fue negarle el habeas corpus porque no se daban las condiciones, porque él estaba en libertad. Lula solamente tuvo 1 año y 6 o 7 meses preso. Y que lo que había ocurrido era una incompetencia del tribunal para juzgarle. Es decir, que el tribunal que le juzgó no tenía competencia para juzgarlo y condenarlo a 9 años y 6 meses, como fue la condena de ese tribunal. Y ordenó anular el juicio y juzgarlo en el tribunal de Brasilia, donde él ejercía la presidencia de la República. Mire lo que dice textualmente Lula en sus redes sociales. La decisión que hoy afirma la incompetencia de la justicia federal de Curitiba es el reconocimiento de que siempre estuvimos correctos en esa larga batalla judicial. Es correcto. Y es un triunfo político, porque la decisión de destruir a Lula fue una decisión de política criminal para sacarlo del poder, tanto a él como a Dilma. Claro, y a su partido, evidentemente, a Dilma, el partido. Dilma no lo entendió y creyó que con eso anulaba el liderazgo de Lula. Y los que estaban dentro del partido no entendieron que era un plan hegemónico para destruir el partido de los trabajadores y para sacarlos del poder, como en definitiva lo han sacado. Lo que pasa es que la mala gestión de los próximos gobiernos, sobre todo el gobierno de Bolsonaro, ha quitado la legitimidad del gobierno de Brasil. ¿Qué pasa en aspecto jurídico?
hay una conspiración política, que fue lo que pasó contra Lula, porque su liderazgo se extendió por toda Latinoamérica. No, y insertó muchísima insertó gente pobre. Un paquete de gente, Claro. ¿no? 15 millones Claro. sacó de la pobreza. Pero, por ejemplo, ahora se comprueba de que todo eso era falso. No se puede proceder contra los que armaron ese muñeco criminal de conspiración contra Lula y su partido. Claro que sí, e incluso en nuestra legislación, a estos fiscales que se la dan de estar inventando disparate, saben que pueden responder con su propio patrimonio cuando abusan de su posición de dominio, que está contemplado en nuestra Constitución, en el artículo 52. Porque aquí hay mucha gente que se cree que porque está en el Estado le pueden atropellar a todo el mundo. No, un exceso y abuso de poder. El ejemplo de Lula es el mejor. Pero también fue el ejemplo que tuvimos a la caída de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Todos esos fiscalitos y jueces que se prestaron a todas esas vagabunderías tuvieron que salir del sistema. Lo que pasa es que no había el concepto ni teníamos el instrumento jurídico como para sus decisiones luego pudieran ser condenados cuando se ve la prevaricación, cuando se ve la coalición de funcionarios, que fue lo que surgió en Brasil, donde se coaligaron para destruir la posición de Lula y sobre todo sacar del partido al partido de gobierno en ese entonces de los trabajadores. Aquí no hay jurisprudencia de que un funcionario eso mismo mandó a intervenir a Miguel, lo golpeó severamente. No hay jurisprudencia que haya sido condenado un funcionario o por lo menos sometido para que se asuste. Sometido sí, pero ha habido muchos sometimientos, sobre no. todo el aspecto administrativo. Se da mucho en el aspecto administrativo que muchos funcionarios arrogantes y prepotentes y altaneros se cree que son dueños de las posiciones. Entonces esconden los expedientes, no le dan curso, no responden. Y entonces tenemos, gracias a Dios, una nueva normativa jurídica administrativa que usted puede ir al tribunal administrativo y quejarse y pedirle al tribunal que se conozca el trámite que usted está exigiendo en esa institución pública o semipública, medio privada. Pero el elemento que uno ve en Brasil, que tuvo el carácter de la justicia, ¿verdad? Perdón, es recurso de amparo que se llama, frente a esa actuación de esos recursos de amparo. Correcto. Lo que vemos nosotros ahora en Brasil, y debemos traerlo a la parte dominicana, porque nosotros vimos que una justicia, entre comillas, independiente, persiguió a Lula, condenó a Lula, le hizo prisionero, ¿verdad? Hay una condena sobre Lula. Entonces, pero uno ve más allá el elemento político. Primero, el Foro de Sao Paulo y toda la hegemonía política que estaba imponiéndose en el continente, de una nueva izquierda y una nueva realidad política con el grupo BRICS. Exactamente, ahí es que está el punto. Ya ahí estamos en la parte política. El acuerdo de Brasil con China, India, África, y creo que había otro país que no recuerdo ahora mismo, que tenían ese eje económico, porque además representaban una gran población y un gran mercado, movió a tratar de desequilibrar y de penetrar el liderazgo del Partido de los Trabajadores, porque constituía un reto frente a una economía quebrada como la economía norteamericana, que le debe hasta las vírgenes a los chinos. Entonces, esa situación ahora con esta pandemia, peor todavía. Sí, así es. Doctor, yo no sé si podemos tener al doctor mañana en el programa. Yo creo que debe venir mañana porque para reivindicar al doctor y reivindicar también a los televidentes que se han quejado. Además hay unos temas vernáculos locales que están calientes. Ahora están como el Ministerio Público está ahí, pero están calientes. Bueno, yo pienso que aquellos que propiciaron buscar los periódicos y la televisión para ir a buscar a cada uno de los acusados o imputados del caso Odebrecht, y ahora que no tienen caso, y ahora que Miriam Germán era que tenía razón, porque donde dije Diego, deben estar muy preocupados con esta ley y lo que pasó ahora en Brasil. Bueno, señores, gracias por acompañarnos. De nuestra parte es todo. Mañana nos encontramos nuevamente en Primer Plano. Hasta mañana.